casi siempre los actores uruguayos se dedican a otra cosa. Trabajan de algo y en el tiempo libre actúan. Corión Aronian, un músico que trabajó mucho en el teatro independiente, dice que justamente el teatro independiente se pudo desarrollar gracias a los bancos y a los liceos. Porque muchos de los actores, muchos de los teatreros que trabajaban en el teatro independiente eran bancarios, tenían una facilidad de horario, salían temprano y podían entonces dedicar parte del día al trabajo. Y lo mismo con los maestros y los profesores que también tenían cierta facilidad de horario. Pero hay gente que en realidad trabaja como actor para financiar otras aficiones, son los menos, pero existen. Por ejemplo, para financiar un trabajo como profesor de historia. El actor que trabaja además como profesor de historia es un individuo que maneja la memoria a todos los niveles posibles. Por un lado, la memoria colectiva, porque la historia tiene un papel en la creación de la memoria colectiva, y también para el trabajo arriba del escenario, la memoria personal y concreta de saberse la letra. Diego Del Grossi es actor y profesor de historia, que de pronto forma parte todo eso de la misma disciplina. Le voy a preguntar porque actor además engloba una cantidad de manifestaciones que no se limitan a estar arriba de un escenario. Bienvenido, Diego. Muchas gracias Carlos por abrir esta puerta de esta habitación china para un servidor. Y sí, yo creo que todos los docentes son un poco actores y ser actor te ayuda también para profundizar un poco en la ciencia de la docencia. ¿Vos estudiaste en el IPA? En el IPA. ¿Sos egresado del IPA? Yo no egresé todavía del IPA, lo que sí hice fueron estudios complementarios en la Universidad de la República, en la Universidad de Montevideo, e hice el curso de profesor de Historia en el Instituto Militar de Estudios Superiores también, que es donde egresé en el 2008. O sea, ¿vos cuándo empezaste a estudiar historia? Primero empezaste... En 3 generaciones empecé. Ajá. Fue part-time el estudio. Empecé haciendo Derecho e Historia en el IPA. En Derecho llegué hasta cuarto, a la Procuraduría, y ahí dije, no es lo mío. Es bárbaro darse cuenta después de haber pasado las 2/4 partes. Sí, la otra, sí, no es lo mío. Ah, recién te das cuenta, a la uruguaya. Y ahí dije, bueno, voy a seguir con Historia, y seguí con Historia hasta que empecé cuarto, y por motivos laborales no pude terminar. ¿Y esos trabajos eran, empezaste con la actuación, empezaste con el humor? Todo, ¿Fue por eso? Todo el mismo año. Yo en el año 1991 hacía de mañana la Facultad de Derecho, de tarde tenía grabaciones en Plop, en Canal 12, el programa de Plop era un viejo programa de humor, y a la noche hacía el Instituto de Profesores. Iba de un lado y después tenía las funciones. De noche. ¿Y cómo fue que entraste? Porque por ahí en tu biografía, en tu sitio web, dice, bueno, entra por concurso a Plop. ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurrió? Primero, ¿por qué fuiste? ¿Por qué se te ocurrió presentarte a ese concurso y cómo era? Fue algo que en aquella época se llamaba concurso, ahora le dicen casting, ¿no? Ahora bien. son casting. Antes había mandaderos, ahora le dicen delivery. Antes le pegaban al gordito, ahora le dicen bullying, ¿no? O sea, todo ha cambiado, pero siempre existió. Y había un concurso que se llamaba Plop lo hace usted, en el que había que presentar un VHS en aquella época con un sketch de no más de 3 minutos, que era un gran desafío para la época. Imagínate que en aquella época los sketches duraban mucho. Los sketches de Olmedo, por ejemplo, el Mano Santa, duraba 2 bloques de 14 minutos cada bloque. Era impensable hoy en día que un sketch dure media hora. Con suerte un programa te dura media hora. La gente agarra el zapping y te gasta los números. Y yo presenté el video con un amigo que fue el que me incentivó. Me dice, che, vamos a presentar. ¿Te parece? Sí, bueno, lo mandamos. Y uno de los premios era 3 meses de actuación en el programa Plop. El jurado lo configuraba el señor Álvaro Sanjurjo, crítico de cine, Pepe Vázquez y Jorge de Nevi. Yo siempre digo, son los 3 culpables de que yo haya entrado. ¿Pero y vos antes habías hecho algo en público? Nunca. No. En público, papelones, en familia, siempre era un poco el gracioso, o el que alentaba a hacer cosas, pero yo siempre fui muy tímido, muy tímido. Pero bueno, parece que la parte artística me venía por la parte de los Del Grossi, ¿no? Mi tía es cantante de tangos, papá es bastante histriónico también, y bueno,
pero entré sin ninguna formación técnica, cosa que fui adquiriendo luego con la escuela de un gran director y autor como fue don Carlos Aguilera. No me estoy refiriendo al jugador de fútbol, al Pato, me estoy refiriendo a otro. ¿Vos fuiste alumno de Aguilera? Fui Entonces? alumno de Aguilera y alumno de Mari Acuña. Ah, mira, y eso fue porque vos cuando empezaste a trabajar en televisión, ¿sentiste la necesidad? Sí, sí, sentí la necesidad porque veía que los que estaban trabajando conmigo tenían una capacidad técnica y una experiencia brutal. Imagínate que yo empecé a los 18 años, 19, a trabajar con gente como Emilce Viñas, Roberto Jones, Pepe Vázquez, Laura Sánchez, Silvia Novarese, la orquesta de Raúl Medina, la dirección de Jorge de Nevi. O sea, era como, ¿no? Claro, eran profesionales de la escena y de la televisión fuertes. Es como sí. estar Sobre todo el jugando teatro, en tercera división y te digan, vení, vamos a jugar a Peñarol o a Nacional o a Danubio, vení a la primera ya. Era una cosa compleja. Y en la competencia teníamos a Spalter, a Almada, Claro, a D'Angelo y a Fraga. seguro. A De Calegrón, o sea, adelante teníamos tremendos nenes, ¿no? Claro, claro. Y entonces, digamos, los 90 fueron para vos una etapa muy formativa, porque Sí. estabas estudiando en la universidad, estabas estudiando Sí. en el IPA, y empezaste a estudiar y a trabajar en esa otra disciplina. Y laboral también. Hice mi Claro. primera pieza publicitaria con el corto Buscaglia, no me olvido más, para una casa de electrométrico, se llama Centro Eléctrico, que ya no existe más. Esa fue mi primera pieza publicitaria, que la grabé en mayo del 91. En abril ya había comenzado a ensayar mi primera obra de teatro, Cómo acabar con la cultura, de Woody Allen, con la dirección de Elena Suasti. Y bueno, cuando quise acordar, ya me estaban proponiendo la segunda obra de teatro y el primer programa de radio, que lo hicimos en CX30, con Juseca. Era mirá. Juseca, Smoris y yo, con los libretos de Andrés Tulipano y Fernando Schmidt. Mirá vos. O sea que empecé a jugar en las primeras ligas. Fue rápidamente, fue muy rápida sí, tu me inserción hice, laboral. No, pero Por algo será. Digo me hice yo, vaquiano supongo arriba yo. del pingo. Digo yo que, porque rápidamente te convertiste en una figura del programa. No había gente, se ve que no había Se gente. ve que no. No Y había es que probable. poner. Había que viste cuando te dicen estirá. Bueno, esto, che, hagan algo, pongan a alguien. Déjalo ahí. No, tuve mucha suerte. No dudo que a la suerte hay que ayudarla, ni que hablar, pero también tuve grandes colegas y amigos que me dieron la oportunidad, ¿no? Claro. Desde Jorge de Nevi hasta el último de los técnicos o maquilladores que confiaron en mí para formar parte de un equipo, porque siempre fuimos eso, un equipo. Y durante todo este tiempo, digamos, 20 años estudiando o formándote para profesor de historia, esa es como una carrera que a vos te resulta realmente importante. Mencionaste ahí un estudio superior de militares y no sé qué. El Contame IMES. un poco eso. ¿Cómo no? El ¿Qué Instituto es ese Militar de instituto? Estudios Superiores es un instituto que se encuentra ahí en la calle Garibaldi y Amézaga, atrás del Comando General del Ejército, que está abierto a civiles, incluso donde hay cursos de historia, de cursos de estrategia en el caso de los oficiales y eso, pero para los civiles siempre hubo un curso de historia de los conflictos armados, que está acompañado de una parte didáctico-pedagógica que yo ya la tenía salvada del IPA, ¿no? Pues yo hice las prácticas docentes en el IPA y todo. En el IPA no, en los liceos, en el claro. 16, en el 28. Y me interesa mucho la historia bélica porque está muy relacionada a la historia coyuntural. Los grandes cambios de la historia se han hecho a través de grandes conflictos armados, ¿no? Las invasiones bárbaras fueron una sucesión de invasiones militares y civiles también. La Revolución Francesa, ¿no? La revolución se expande por la guerra. Francia es invadida, Francia responde y cuando responde invade y al invadir invaden los ideales de la revolución, ¿no? Cada soldado traía atrás la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, traían una imprenta para empezar a tirar panfletos de Voltaire, de Rousseau, de Condorcet, de Diderot y bueno, la Primera Guerra Mundial, un nuevo orden mundial con Estados Unidos enfrentándose a una Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial con las dos potencias hegemónicas, ¿no? Y la guerra de Irán e Irak del 91, que es cuando Estados Unidos pone su sello bélico a la nueva etapa, diciendo, bueno, ya la Unión Soviética no está más, ahora somos nosotros, ¿no? Pues Bush no avisó, no pidió permiso para invadir Afganistán, avisó, dijo voy a invadir, ya está. Ahí eso en los 60 hubiese sido imposible. Claro. ¿No? Estaba la Unión Soviética como contrapeso.
O sea que tu especialidad de alguna manera en el campo de la historia no es tanto un periodo como, digamos, ese tema, ese asunto. Exacto, ese tema me encanta. Obviamente que ni que hablar, la historia nacional me fascina, me encanta la historia latinoamericana, la historia Bueno, si te gustan las guerras, en la historia nacional Tengo bastantes. tenés un siglo entero de Un siglo entero corrido. que era un banco de sangre eso. Es impresionante. Hubo mucho. Bien. Estar ahí delante de los alumnos, ¿no? Y estar en una fiesta privada que te contratan para hacer un espectáculo. O estar en un teatro haciendo un unipersonal. Hoy vos decías, sí, hay algo en común de todo eso. Pero digo, ¿cómo haces vos cuando estás delante de los chiquilines? Chiquilines, no sé, capaz que son unos tipos más grandes, no sé. No, son Estudiantes. sí, estudiantes, son chicos entre 14 y 17 años. Una edad estupenda, muy manejables. Sí, impresionante. Ahora, digo, yo tuve profesores que hacían chistes o eran cómicos y todo lo demás. Pero vos no podés hacer eso. No, no. Porque entonces vos ahí les estás cediendo Un campo que ellos automáticamente toman te por van a asalto. matar. Entonces, A veces me sale alguna cosa, Claro. alguna humorada, pero yo soy muy serio en mi vida particular. El humor a veces no lo puedes dejar de lado porque lo traes un Claro, poco también. sí, ¿no? claro. Bueno, a vos te debe pasar, vos sos arquitecto y estoy seguro que vas a la casa de un amigo y te dice, mirá, hice una reforma, pinté. Y vos no solo le decís, ay, qué lindo el entrepiso, vos mirás la viga corrida, Claro. ¿no? Vos ya vas a lo que yo no sé mirar. Claro. Lo mismo pasa cuando sos docente y tenés que tratar un tema y de repente se te ocurre no se te ocurre, te sale, y capaz que sirve para que los chicos fijen algo, porque yo considero que, si bien antes se decía que la letra con sangre entra, yo considero que el conocimiento con humor entra también. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, como vos decías, esas edades en las que, digamos, se puede producir un conflicto armado. Claro, digamos, ni que hablar, ahí sí. ¿no? Y después en las reuniones, bueno, en las reuniones es otra cosa. Claro. Todas las actuaciones son distintas. Alberto Candó decía que toda función es un estreno. Y es así, es así. Y más acá en Uruguay, donde nadie tiene ganado el cielo, en ningún momento, ¿no? Acá a Enrico Caruso le gritaron cuando se mandó un gallo, a Pavarotti, ¿no? Le gritaron bafangulo, o sea, mañana resucita Frank Sinatra, Michael Jackson y Gardel y se ponen en el estadio a tocar y todo dice, ¿y estos tres quiénes son? ¿Sí? ¿Te parece? Uruguay es mucho de exigir la calidad y de, a ver, ¿qué me venís a vender? ¿No? A ver, ¿sos tan bueno como decís o como dicen? ¿No? Esa gente Claro. que paga la entrada más cara y se sienta a la primera fila y dice, haceme reír. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Algunos son así, no todos. Generalizar en 3 millones de personas es una defecio, no se puede hacer eso. Pero los hay. Y ahí podés usar algunas herramientas de tu rol de profesor, digamos, Tenés que ejercer hacerlo. cierta superioridad desde el escenario, decir, flaco, no te vas a hacer loco. Tenés que hacerlo, con cierta, cuando es necesario. Yo no me meto con el público, el humor que yo hago es bastante, el público queda medio outside, ¿no? Porque O sea, no es interactivo. no es interactivo, a no ser que me pidan específicamente en una actividad que así lo sea. Pero al uruguayo no le gusta que se metan con él, generalmente, no le gusta. El argentino es distinto. Más que nada el porteño me estoy refiriendo, no el provinciano, pero yo he ido a Argentina a ver teatro y de repente vas a un teatro de revistas y tenés a Moria Kazan haciendo un show y de repente Moria dice con esa forma tan particular, a ver, divinos, preciso 10 hombres que suban, y el argentino se pelea por subir. La esposa le dice, dale, subí vos. Claro. Yo, en el momento que me voy a levantar, mi esposa me clava un codazo en los riñones automáticamente. O sea, y ahí tenés una forma de ser que es bastante pueblerina, que agradezco que sea pueblerina. Y es lo que hay, y somos así. Y con eso es que en muchos libretos he hecho. O sea que me ha dado de comer esa forma de ser. Te invito a que vayamos a una primera pausa y que empecemos a hablar de eso, específicamente de actuar, de trabajar, de crear personajes, situaciones, de agarrar un libreto y convertirlo en algo que está ocurriendo ahí arriba. Perfecto. A la vuelta.
Hay gente que dice que el artista para ser exitoso tiene que saber lo que el público quiere. Pero quizá es un poco problemático pensar de esa manera, porque el público sabe que un espectáculo le gustó o que no le gustó, pero es difícil decir que el público quiere determinada cosa, especialmente si esa cosa es algo que nunca vio, algo nuevo, una nueva creación de un artista. Probablemente para que un artista logre conectarse bien con su público, tiene que saber lo que necesita el público, más que lo que quiere. Ahora, una vez que entiende esa necesidad, el artista tiene que sentirse a gusto con la necesidad del público y tiene que poder hacer un producto, elaborar algo y además poder conectarse con ese público. Diego, recién mencionabas algo referido a estar ahí arriba del escenario y enfrentarte de pronto a un tipo que dice, a ver, haceme reír, como desafiante, ¿no? Y creo que sí, que digamos, es un ejercicio difícil estar en una clase y lograr que te acepten, sí, seas o no una persona pública. Y estar ahí y tener que cumplir un rol tan exigente como provocar la risa, que es un aflojamiento de la gente se resiste naturalmente, más los uruguayos. Estás como testeando si te quieren o no te quieren de alguna manera. Sí. Vos estás ahí, ¿me aceptan o no me aceptan? O no me aceptan. Eso puede ser terapéutico, puede ser bueno o puede ser terrible. Puede ser una tortura. Claro. El problema es cuando tú estás contratado por alguien para llegar a una fiesta particular. Cuando tú estás en un teatro o das una charla, o bueno, se supone que la gente que fue es porque quiso escucharte. Sabe dónde fue. Claro, pagó para verte. Distinto cuando tú cumplís años y decís, bueno, a ver, contrato a, en este caso, quien te habla, Diego del Grossi, para que haga un show. Bárbaro. Tú invitaste a 40 personas a tu casa. A 20 puede ser que yo les resulte totalmente indiferente. Y de esos 20 hay 5 que tal vez te detesten. Porque viste que la gente hacia las personas públicas es amor-odio, ¿no? A pesar de que no te conozcan en tu vida privada. Claro. Sí. No me gusta lo que pasa con los políticos, pasa con los futbolistas, ¿no? El futbolista mete un gol, es un crack, ahora erró un penal y pasó a ser persona non grata que le niegan la visa para entrar al país cuando vuelve. Entonces, es bravo cuando hay una persona que no solo no se ríe, que puede ser, porque, o sea, puede ser no, uno no es monedita de oro. El problema es cuando esa persona, tú estás actuando, estás 45 minutos, ¿no?, remándola para cumplir bien tu rol y que la gente se sienta bien y a gusto, y esa persona, por ejemplo, charla constantemente, ¿no? La otra vez me pasó que yo fui a un evento y tenía a menos de 2 metros mío, o de mí, a una persona que hablaba con otra. Entonces yo estaba con el micrófono y era bla, 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 yo tratando de hilvanar el libreto. Y era una interferencia ¿no?, en los radares constante. Tenía mucho miedo que lo sedujeras, porque no quería escuchar. Claro, no quería escuchar, pero tiene todo su derecho a no escuchar. Sí. Ahora, una cosa es no escuchar y otra cosa es boicotear, queriendo sin querer lo que hace el otro. Tú puedes ir a un restaurante y que no te guste la comida y decírselo al mozo, mirá, devuelvo el plato. Ahora, otra cosa es que la escupa la comida y la tires al piso. Eso es lo que estaba haciendo esa persona. Al final del show le dije, discúlpeme, pero sabe que estuve 45 minutos tratando de hacer un show y usted estuvo constantemente interfiriendo. Si no le hubiese usted quería charlar, ¿por qué no fue afuera que está tan lindo? Porque eso es sin querer, no faltarme el respeto a mí, faltarle el respeto a la persona que le invitó a este cumpleaños, que pagó este almuerzo, que pagó un show, y usted no solo está desperdiciando la comida que no está comiendo, sino que no está escuchando el show que ellos contrataron con mucho esfuerzo. La próxima vez le digo, para no quedar mal usted y no quedar como una persona maleducada, salga y cuando yo termino, o después de servir la comida, vuelve a entrar. Se puso a llorar el tipo, ¿qué hizo? No, la persona me miraba como si yo le estuviera hablando al agua. Otro idioma, sí. Está bien, está perfecto, todos tenemos derecho, pero la mala educación, en ese caso es mala educación. Pasa en muchos aspectos de la vida, pero eso es una en un millón, gracias a Dios es una en un millón. No, bueno, pero justamente las excepciones son de pronto las que más... Las que marcan. Te marcan, te enseñan, bueno, te enseñan de todo, te enseñan para tu vida profesional. En mi caso no me marcó porque yo no soy una persona que reaccione de forma violenta, ni mucho menos. Otro humorista
se le sienta en la falda, lo agarra, lo trae para adelante, le dice, a ver, cantás, y termina la persona bailando la raspa arriba de una de las mesas. Yo, como considero que eso es un atentado hacia la gente, prefiero decirle, mire, creo que usted se desubicó, nada más, y dejarla por esa, con civilidad, como debe ser. Acá estás hablando un poco de ciertas obligaciones también que tiene el público, ¿no? Porque el artista tiene unas obligaciones, tiene que cumplir su rol, pero el público también, ¿no? Y entonces yo te voy a plantear una cosa bien extrema que yo la tomo de un escritor francés de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, André Gide, que él decía, la única forma de escribir algo como debe ser es escribir pensando que uno va a agarrar esos papeles al final del día y los va a arrugar y los va a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque entonces uno escribe con plena libertad, uno no está presionado por lo que imagina que va a pensar el lector. El lector o la crítica. En realidad lo que vos haces es distinto, porque vos estás viendo lo que pasa, ¿no? Es inevitable que vos... ¿no? Hay una respuesta inmediata. Pero ¿no te parece que hay cierta sabiduría en eso de decir, bueno, si yo le hago caso absolutamente a estas respuestas inmediatas, si yo no trato de tirar algo inesperado, algo que desconcierte, al final voy a terminar repitiéndome de una forma? Totalmente. ¿Cómo manejas eso? Básicamente todos los shows que yo hago son bastante distintos, más cuando son shows particulares, donde tomo datos de la gente que va, mayormente de qué edad son. Las preguntas que yo hago son bastante, no te diría que son de psicología social, pero pegan el palo, porque pregunto mayormente de qué... si es que hay una tendencia política mayoritaria, si es que hay una capacitación universitaria. No es lo mismo tal vez que cumpla un médico y van todos sus colegas, a que cumpla años un abogado o una maestra o una ama de casa o un obrero, un trabajador. O sea, hay determinados chistes, determinados niveles de humor a los cuales estás acostumbrado. Hay que preguntar a qué hora va a ser tu actuación. No es lo mismo actuar al principio de la fiesta, cuando están todas las mujeres de peluquería y los hombres con el traje, a actuar después del postre, que ya no saben si están en un bar mitzvah, en un cumpleaños de 15 o en la Pascua Armenia, porque ya tomaron más whisky, chuparon más que una torreja dentro de un vaso de caña. Entonces, todas esas cosas son variables que las tenés que manejar antes. Y no podés llegar y apretar play y darle. ¿Por qué? Porque todos los públicos son distintos. Todos los públicos particulares son distintos. No así cuando, por ejemplo, yo estuve haciendo un ciclo en la vieja Farmacia Solís, donde la gente me fue a ver a mí. Bueno, ahí la gente va predispuesta a verme. Pero cuando yo voy a un lugar particular, trato de adecuar el producto a la mayor parte de los presentes. Siempre con un humor apto a todo público, eso sí, siempre lo garantizo, porque es lo que me gusta, es lo que no hay, desgraciadamente, y es lo que mucha gente pide. Sí, sí, claro. ¿Quién hace los guiones de tus espectáculos? Desde hace 10 años hasta ahora estoy cometiendo el atrevimiento de hacerlo yo. ¿Y antes? Antes tuve el gusto y el honor de que los hermanos Tulipano, tanto Andrés como Gerardo, me escribieran, el propio Fernando Schmidt, que hoy estoy compartiendo con él el Consentidas. En Consentidas él es parte de Que Libreta, y he tenido otros colegas que se han animado a que yo les destruya los libretos. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre agarrar un libreto ajeno, ¿no? Estás diciendo algo de eso. Se les destruye si intervenís en el libreto. Sí, siempre intervenís. Sí, intervenís. Aunque claro, cuando tenés un libretista, tenés que ser mucho más fiel a lo que él ha escrito. En cambio, cuando tú sos el que libretás, tenés muchas cosas que podés actualizar, otras que las podés decir, otras que no. Y si te olvidas de algo, decís, bueno, se la vi. Seguimos para adelante. ¿Y no es un peligro el trabajar con libretos propios de no contrastar, digamos, con una visión externa lo que estás haciendo? Sí, ese es uno de los riesgos. Ese es uno de los riesgos. Pero como yo casi siempre compongo personajes, o sea, no es Diego del Grossi el que habla. Si bien es Diego del Grossi el que habla, digo cosas que obviamente a veces no pienso o a veces no comulgo con ellas, pero son parte de la Vox Populi y bueno, pero lo incluyo porque es lo que la gente pide y para reírse, si es para reírse, está bien, siempre tratando de no faltar el respeto, porque viste que últimamente, de 5 o 6 años a esta parte,
estamos muy susceptibles con muchos temas, ¿no? Ya el chiste del borracho no es lo mismo que hace un tiempo, el chiste de la suegra no es el mismo. Yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que si Juan Verdaguer resucitara se volvería a morir automáticamente. Es muy impresionante. Yo estaba mirando, él tenía un personaje que era ese tipo, el personaje era un varón, un tipo casado, cínico, con una suegra terrible. Era un personaje, ¿no? Era el personaje de él. Pero es imposible hoy verlo como personaje. Es políticamente muy incorrecto. Totalmente, totalmente. Hoy... Decía un periodista, Jorge Barreiro, en una columna, en una nota, decía que es bastante terrible que ahora la gente parece tener derecho a ofenderse. Y entonces el que supuestamente ofende, aunque lo haga sin intención, deja de tener el derecho a expresar si eso va a ofender a alguien, ¿no? Entonces vos, de pronto, no podés decir cosas porque alguien se va a ofender. Y al final, pero caramba, ¿por qué yo tengo que limitarme, no? Pero vos tenés que hacer eso muchas veces. Es un desafío. Todos, mira, la otra vez estábamos hablando con un grupo de humoristas que coincidimos en una reunión y decíamos eso, ¿no? Que cada vez es más difícil... o directamente tratás de no meterte, no cruzar esa línea, o te metes en un personaje y la cruzás desembosadamente, claro. ¿no? Entonces, es una pena que uno tenga que disfrazarse de algo o ponerse el hábito de algo para poder decirlo. Siempre está ese temor. El temor siempre está, siempre lo tenemos porque hoy la sociedad nos ha inoculado con ese virus del temor. Es el miedo, qué dirán, qué no dirán. La otra vez un artículo de Álvaro Uchaín hablando de las redes sociales se titulaba Pared de baño público, ¿no? Porque uno ahora en Facebook, vía Twitter, pones lo que quieras bajo un seudónimo, lo dejas colgado y allí hablas lo que querés, de quien querés, de forma totalmente impune, sí. ¿no? Que creo que es el vicio o la parte mala de las redes sociales. Claro. La parte buena es que han democratizado la comunicación a niveles insospechados, pero por la otra decís, pero me cacho en 10. Pero porque al mismo tiempo, ojo con lo que decís. También. Digamos, si se democratizara realmente y cualquiera pudiera decir cualquier cosa, pero no, porque enseguida viste que aparecen unas censuras tremendas cuando se manifiesta alguna opinión. Sí, por lo menos para las personas públicas como tú, como yo o como muchos de los colegas que tanto para hablar hasta de materia deportiva, ¿no? Sí. Se manifiestan, somos objeto del control permanente y de la observación permanente de gente que muchas veces está capacitada para observar y tiene la autoridad como para hacerlo, moral, ética, cultural, y otra que no. Porque claro. Hoy opina Juan de los Palotes. Claro. Entonces, siempre opinamos, pero en el boliche. Claro, una cosa es que vos y yo nos juntemos a tomar una caña acá en la esquina, ¿no? en el Bar del Gaucho, y otra cosa es que yo en una red social diga, fulano es un corrupto y es un tratante de blancas. Pimba, firma Chucho Gómez, seudónimo. Claro. ¡Epa, pará! Sí, sí, ¿Cómo sí, va? Sí. Eso después lo lee mi hijo, lo lee mi madre, lo lee mi esposa. ¿Y esto de dónde salió? ¿Y por qué? Entonces, a esa impunidad me refería, ¿no? Sí, claro. Ese exceso de libertad o la libertad malentendida, ¿no? Pero aparentemente y desgraciadamente son las reglas. Y no me resigno a que sean las reglas, no me resigno a que sea esa pared de baño público, porque es tan útil Facebook, es tan útil Twitter, es tan útil un SMS por motivos laborales, por motivos afectivos, es tan útil el Skype cuando estás en el exterior haciendo un posgrado, o si hubiese existido el Skype en la época del exilio político, claro, ¿no? Sí. Si en la probablemente diáspora, no había exilio, no había problema político no hubiese, de aquel tipo. Exacto, claro, porque los medios de comunicación son libertadores. Sí, está claro. Cuando al general Augusto Pinochet le llega un uruguayo con un proyecto de cuando surgió el Viper, que fue el primer envío de SMS, por decir así, el ministro de Comunicaciones de Chile dijo, bajo ningún concepto, ¿cómo vamos a tolerar que la gente esté comunicada entre sí? Claro. Era el gran temor a la libertad de opinión y de comunicación, por más que fuera para llamar a un médico, ¿no? Mirá hasta qué punto se temía por los medios de comunicación. Y con razón. Te invito a una última pausa y a hablar de stand-up y sus alrededores. Así es, ya.
Vamos a suponer que el artista tiene resuelto el problema de la necesidad, sabe lo que necesita el público y ha logrado crear una obra, un espectáculo para satisfacer esa necesidad. Una obra que además es original, tiene un montón de valores. Pero recién ahora empiezan sus problemas, porque tiene que subir al escenario, tiene que enfrentarse al público. Y hay veces que, bueno, el público está bien dispuesto, especialmente cuando es un público que sigue a ese artista, pagó una entrada para verlo, ha ido especialmente a ver el espectáculo. Probablemente ese público tenga una mayor aceptación que otros, que son públicos cautivos, públicos de una fiesta, a donde el artista fue contratado para hacer la animación. Especialmente los artistas de stand-up tienen un problema, porque se trata de un género dinámico, de cierta interacción con la gente, que recoge lo que está pasando en la sala, y entonces una provocación, un estado de ánimo determinado del público genera necesariamente una respuesta de un estado de ánimo del artista, pero no puede dejar que la gente se entere que se está sintiendo mal. Ese es un tema de autocontrol y de mantenimiento del personaje muy difícil para los artistas, especialmente los que hacen solos, los que están arriba de un escenario haciendo un stand-up. Diego, vos que estás en el negocio, tendrás más claro cuándo empezó esta ola creo que ya pasó un poquitito la cresta de la ola del stand-up, ¿no? Sí. Pero seguimos, ¿no? Seguimos, Sí. ¿Cuándo fue que empezó acá? El término stand-up fue traído de los Estados Unidos. El stand-up comenzó cuando allá en Las Vegas se hacían los primeros shows artísticos y se contrataba a humoristas para que entre número musical y número musical en los casinos se contara alguna anécdota, algún chiste. Los que hacían mucho stand-up allí en Estados Unidos eran Jerry Lewis, Bob Hope, bueno, hoy en día Eddie Murphy es un gran stand-upero, casi todos. La otra vez veía a Dean Martin haciendo en su momento, ¿no? Hacía también stand-up. Y hay mujeres que las hacen muy... Betty Davis, Bette Midler. Bette Midler, muchas gracias, lo hace estupendamente bien. Y acá siempre existió el monólogo. Verdaguer hacía algo así. Verdaguer era más cuentista de chistes o de cuentos. El que sí se puede decir que hacía stand-up a su manera era Carlos Preciavale, ¿no? Claro, cuando hacía claro. sus personajes, o tal vez el propio Landricina. Eran cuentos, a veces cuentos propios o cuentos ajenos, que duraban tal vez hasta una eternidad, y vos en medio de la historia te reías 15 veces. Porque la historia era muy débil a veces. La historia era totalmente superficial. No era el chiste porque no tenía un remate, no estaba en función del remate. Exacto. Era muy costumbrista. Ahí va, incluso hasta el remate era flojo, te habías reído más en el transcurso que en el remate, ¿no? Y el stand-up luego llega a la Argentina, de la Argentina viene para aquí el Uruguay, estamos hablando hace unos 6 años aproximadamente, 6, 7 años. Se instaura el término stand-up, o sea, comedia en solitario y de pie, y hoy continúa siendo, incluso hubo un par de marcas de bebidas y hicieron concursos. que hicieron concursos y han salido estupendos actores y actrices de esos concursos. Creo que hay ondas, ¿no? Hace 15 años era tomar clase de teatro. Tú ibas a una clase de teatro acá en el centro y veías a 14 jubiladas que en vez de hacer macramé o crochet o pintar en tela, hacían teatro, ¿no? Entonces era una terapia. Y yo decía, no, pero el teatro no es una terapia, el teatro es una profesión. Claro. ¿No? Esto lo hablamos con Marito Ferreira, hoy director de la Comedia Nacional, y me decía, nos da una bronca, ¿no? Voy a hacer pintura, la pintura. No, o sea, está bien, haz lo que quieras, pero es un poco ir en detrimento del nombre de los buenos pintores, de los buenos actores y de los buenos artistas de esos métiers, ¿no? Y vos decís que hubo una moda así del stand-up. Sí. Que había muchísima gente. Yo he visto cosas terribles que dan un poco de pena porque parece muy fácil. Cuando vos analizás objetivamente lo que hace Seinfeld, ¿no? Sí, por ejemplo, Jerry Seinfeld, un crack, una bestia. ¿Qué hace? No hace nada el tipo. Bueno, no hace nada. Claro, cuando Ahí vos lo está. analizás, entonces
creo que eso estimula que mucha gente... diga, yo también lo puedo hacer, es fácil. Es fácil, ¿no? Jerry Seinfeld tiene un manejo estupendo del escenario, de los silencios, del tempo de las anécdotas, y lo más lindo es que todo siempre le pasa a él. Entonces, Claro. como le pasa a él, queda como el infeliz número uno, y es un crack, es un antecesor del stand-up moderno, ¿no? Claro, claro. Este, ¿Sabés con qué encuentro parentesco con algo muy nuestro? Con lo que se hacía en la radio, con libretos de Wimpy, bueno. la época de la guerra, yo qué sé, en esa época, y por ejemplo dicho por Mareco, ¿no? Claro. Por Juan Carlos Mareco, por Pinocho. Pinocho. Cosa, forma parte de la prehistoria, yo no lo viví eso, pero escuchando alguna mínima grabación que queda, muy pocas, o leyendo los textos de Wimpy, hay algo parecido a los libretos, en algunos casos, de stand-up. Sí. Es un personaje que cuenta algo cotidiano, pero que saca alguna conclusión filosófica, digamos. Sí, sí. No muy sí. profunda ni extraordinaria, y con mucho humor, claro. Claro, ¿sabés qué? Los libretos propiamente dicho podrían haber sido sacados perfectamente de Wimpy, o de Kid Grajea, o de Juan el Preguntón. Claro. Libretos que son artículos de diario, que muchas veces son de protesta, de crítica, algunos son cuasi editoriales, ¿no? De los cuales sacás cosas de humor y perfectamente podrían ser interpretados en un escenario, sin ningún tipo Cuando de vos duda. haces un espectáculo, ¿no? Vos te colocás en un lugar así, decís, yo estoy haciendo un espectáculo en el que digo chistes, o estoy haciendo unas imitaciones, o ¿te definís como stand-upista? Ay, es tan raro, porque el término stand-up vino después de Que vos trabajaras, de que habíamos claro. todos mis colegas, la mayoría Claro. ya habíamos comenzado a hacerlo. Y hacían ese trabajo. Exacto, exacto. Entonces es muy raro definirlo, pero ¿Alguien te ha sacado, digamos, te ha dicho, no, Del Grossi no hace stand-up, en cambio yo sí, por ejemplo, por decir algo, ¿no? no, me han puesto que hago stand-up. Yo no... me obligaron a poner Claro. el término stand-up en Claro. los monólogos, me obligaron. Pero básicamente lo mío no es stand-up, porque el stand-up se mete con el público. Ajá. La base del stand-up es retrucarle, preguntarle, tomar a alguien del público y decirle, por ejemplo, a usted, ¿no? Que tiene lentes, ¿a qué le pasó que...? Yo no me meto con la gente. Vos tenés cuarta pared, o sea, sí, sí. A no ser que, obviamente, si en medio bueno, si de la estás en una actuación, animación que además te pide... una participación claro. con la gente, ahí sí. O estás en medio de una actuación, la otra vez me pasó, estaban en un teatro en Punta del Este, y de repente un estornudo, que no fue un estornudo, Claro. alguien largó un elefante en la sala. Seguro, Era una cosa no que yo me quedaron los dientes acá en el escenario. Y fue una cosa, chaja, ja. Yo dije, ¿tenemos que llamar al médico o algo? Le digo, discúlpeme, se siente bien. Claro, la gente se empezó a reír. Pues yo estaba en algo totalmente distinto, pero fue tan estertorio eso, Claro. que había que hacer una acusa de recibo, porque Sí, si no, no podías. estás blindado. Claro. Pero por suerte el público uruguayo en eso es muy respetuoso, sabe que a lo que te dedicas es un producto muy uruguayo. Lo que yo hago, si bien lo he hecho para público extranjero, porque a veces te contrata un laboratorio, por ejemplo, para un congreso de médicos y vienen oncólogos de Colombia, Perú, Venezuela, México y algún gringo que no entiende un rábano, y he tratado de hacer un humor más sui generis y se puede hacer, pero tenés que hilar muy fino, cada vez más fino, ¿no? ¿Quién te enseñó a hacer imitaciones? Que son muy impresionantes las imitaciones que haces, especialmente gracias, el tema muchas de gracias. la voz, la manera de hablar. Muchas gracias. Todo eso es, muy llamativo. Da la impresión de que, bueno, hiciste toda una carrera de educación de la voz para lograr eso, o te salió. No, la voz la comencé a educar con las clases de teatro, ¿no? Con la respiración abdominal, que es una condición sine qua non para poder impostar la voz en un teatro sin amplificación. Claro. Yo admiré mucho siempre, y lo admiro hasta el día de hoy, siempre lo digo, a Eduardo D'Angelo, cuando en CX20 hacía las 1000 voces de Eduardo D'Angelo. Yo justo volvía de la escuela y mientras almorzaba lo escuchaba y me reía mucho, y siempre admiré esa capacidad de hacer voces y de imitar. Y después
justamente el video que yo envié a Plop para comenzar mi carrera, que yo no sabía que iba a comenzar mi carrera ahí, Claro. era justamente una radio en la cual el conductor del programa lo llaman por teléfono y dice: pinchó el móvil, estamos lejísimos, no sé qué, no llegamos. ¿Cómo no llegan? Tengo todo el material ahí, ¿qué hago? ¿Cómo hago el programa? Y yo era el limpiador de la radio. Dice: a ver, ¿usted me dijeron que hacía imitaciones? No, siéntese, ayúdeme, tengo media hora de programa, por favor. Hoy está invitado el senador Pablo Millor, que era un senador del Partido Colorado hace más de 20 años. Entonces yo imitaba a Millor. Dice: y ahora un tema de Pablo Milanés. Y yo imitaba a Pablo Milanés. Ah, viene Paolo, el rockero, no sé qué. Y ya imitaba a Paolo. Mamá Cora, ¿cómo le va? Entonces yo hacía de Gasalla haciendo de Mamá Cora. Y de repente hacía el Papa Juan Pablo II y al rato a Fidel Castro. Y en 3 minutos hacía 7, 8 voces distintas, incluso cantadas, que parece que fue lo que impactó a Sanjurjo, a Vázquez y a De Nevi, y me bendijeron con esos 3 meses de actuación que se transformaron en 24 años de carrera. 24 años, no, claro, yo te decía porque, bueno, vos siempre metés y siempre haces haces una parte de tu monólogo que es... El final son las ¿no? imitaciones. Claro, que vas imitando, es una cadena de imitaciones, Exacto. además. Pues Sí, las un montón de hilvano. personajes. Son 7, 8 imitaciones y hago 1 minutito y medio de cada una. Igual sos muy delicado con los personajes. Trato. Es como si esto lo hiciera un vasco, por decirte algo, o algún estadounidense, o un argentino. Probablemente sería una guadaña. Sí. Sería una guadaña. Sí, y más el uruguayo con el humor político es, más en esta época, que es una época preelectoral, como estamos hablando, mediados, imagínate, ¿no? Lo que fue el año 99, lo que fue el año 2004, Claro. lo que fue el año 2009 y lo que es el 2014, ¿no? Estamos hablando de año preelectoral, donde a flor de piel surgen las pasiones políticas. Uno tiene que ser muy delicado, ¿no? Porque si te llevas por las últimas elecciones, en 100 personas tenés mínimo 47, 48 frente amplistas, 18 colorados, 23 blancos, algún independiente y gente apolítica que en realidad no le interesa lo que estás haciendo. Entonces, vos tenés que tener el tino de, cuando imitás a su líder, hacerlo con el mayor de los respetos, pero haciendo una humorada sobre algo. Primero con la voz, luego con la caracterización, porque yo no me maquillo. ¿no? Sí, Entonces, pero haces tenés una gestualidad característica. Ahí va, y luego hacer reír a todos, a pesar de que hayas votado a Jorge Valle, imitas a Jorge Valle, pero el que lo votó o fue militante de él, igual se sonríe. Entonces, eso es lo que quiero lograr, que no se sientan ofendidos los partidarios o los propios imitados, porque me ha tocado estar delante tocó estar imitando a alguien que estaba ahí. Me ha tocado estar delante en su momento el intendente Arana y estaba ahí, el arquitecto Arana. Me ha tocado estar con Julio María Sanguinetti, el presidente Mujica, el expresidente Lacalle, y bueno... Y no podés decir, bueno, voy a cortar el monólogo. No, estamos. Sí. Sigo para adelante, apechugo, y estos 48 kilos rinden 120. Pero, por suerte, he tenido una muy buena recepción en todos. Bueno, Diego, te agradezco mucho que hayas venido, se nos fue el tiempo. Sí, podríamos retomar en cualquier momento. Yo te agradezco a ti de todo corazón y bueno, te seguiré viendo, como siempre. Bueno, y todos nosotros vamos a seguir viéndote por ahí, en vivo o en alguno de los programas que apareces. Que así sea, siempre bienvenido, gracias. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.